Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el documento modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, conocido como MEDFI, elaborado por Mejor Edu. Este material es fundamental para comprender el nuevo sentido de la evaluación educativa en México, una evaluación que no debe servir para castigar, comparar, etiquetar o clasificar, sino para comprender, dialogar, retroalimentar y mejorar los procesos educativos. Este contenido es especialmente importante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, porque se relaciona con temas que aparecen con mucha frecuencia en los reactivos. Evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación integral, mejora continua de la educación, retroalimentación, autoevaluación, coevaluación, comunidades escolares, práctica docente, aprendizaje, gestión escolar, condiciones escolares, procesos escolares. Sistema Educativo Nacional, Nueva Escuela Mexicana, Justicia Social, Equidad, Inclusión y Derecho a la Educación. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el documento de manera clara, ordenada y estratégica, para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta basada en situaciones reales de aula, escuela, comunidad escolar, práctica docente o toma de decisiones para la mejora. El MEDFI no debe estudiarse como un documento técnico más sobre evaluación. Su sentido es mucho más amplio. Propone un cambio profundo en la manera de entender la evaluación educativa. Durante muchos años, la evaluación se relaciona principalmente con exámenes estandarizados, medición, comparación, puntajes, rendición de cuentas y clasificación de estudiantes, docentes o escuelas. El documento plantea que esa mirada resultó limitada porque muchas veces redujo la educación a números, generó etiquetas, no consideró los contextos y no siempre produjo mejoras reales. Frente a esa visión, Mejor Edu propone una evaluación diagnóstica, formativa e integral, orientada a la mejora continua. Esto significa que la evaluación debe ayudar a reconocer dónde estamos, comprender por qué estamos así, identificar fortalezas y áreas de oportunidad, tomar decisiones, ajustar prácticas, acompañar procesos y dar seguimiento a los avances. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de UCICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran MEDFI, Mejor Edu, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación integral, mejora continua, retroalimentación formativa, valoración descriptiva, autoevaluación, coevaluación, corregulación, autorregulación, diálogo, comprensión, comunidades escolares, práctica docente, aprendizaje de los estudiantes, condiciones y procesos escolares, convivencia escolar, ambientes pedagógicos, relación con la comunidad, Sistema Educativo Nacional, CIFCA, PMC, justicia social, equidad e inclusión. Estas palabras son importantes porque el documento parte de una idea central. La evaluación debe estar al servicio de la mejora continua de la educación. No debe ser una actividad externa, final, punitiva o separada del trabajo cotidiano de las escuelas. Al contrario, debe integrarse a los procesos de enseñanza, aprendizaje, práctica docente y gestión escolar. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, el examen no preguntará solamente qué significa evaluación diagnóstica o evaluación formativa. Es más probable que presente una situación donde debas reconocer si una evaluación realmente retroalimenta,
si promueve la participación de la comunidad escolar, si impulsa la autoevaluación y coevaluación, si considera el contexto, si evita etiquetar o castigar, o si se usa para definir acciones de mejora. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizarlo como una lista de conceptos. Es mejor comprender su lógica general. Primero, el documento realiza una crítica a los modelos tradicionales de evaluación basados en medición, comparación y estandarización. Después, explica el marco normativo del MEDFI. Luego, presenta su narrativa y visión, una evaluación orientada al diálogo, la comprensión y la mejora. Más adelante, define los conceptos de evaluación diagnóstica, formativa e integral. Finalmente, describe la ruta de implementación, los ámbitos de evaluación y las estrategias para apoyar a las comunidades escolares. Un punto clave del documento es que la evaluación diagnóstica, formativa e integral no debe entenderse como tres evaluaciones separadas. Más bien, son características que pueden presentarse de manera simultánea. Una evaluación es diagnóstica porque permite conocer el punto de partida, es formativa porque retroalimenta y ayuda a mejorar, y es integral porque considera distintos ámbitos, agentes, contextos y dimensiones de la vida escolar. También es importante recordar que el MEDFI plantea tres ámbitos prioritarios de evaluación. El primero es la evaluación para la mejora del aprendizaje de las y los estudiantes. El segundo es la evaluación para la mejora de la práctica docente. Y el tercero es la evaluación para la mejora de las condiciones y procesos escolares. Estos tres ámbitos se articulan alrededor de la escuela, que funciona como centro de referencia para construir diagnósticos y proyectos de mejora. Otro elemento central es la secuencia de reflexión-acción que organiza el proceso mediante preguntas orientadoras. Estas preguntas son: ¿para qué evaluar? ¿Qué y cómo evaluar? ¿Cómo usamos los resultados de la evaluación? ¿Qué hacemos para mejorar? ¿Y cómo damos seguimiento a nuestros avances? Esta secuencia es muy importante para el examen porque muestra que evaluar no termina cuando se obtienen resultados. La evaluación solo cobra sentido si conduce a reflexión, retroalimentación, intervención y seguimiento. También conviene tener presente que el MEDFI impulsa procesos de autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación permite que cada agente educativo reflexione sobre lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace y qué puede mejorar. La coevaluación favorece el diálogo entre pares, el reconocimiento mutuo, la construcción colectiva de saberes y la toma de decisiones compartidas. Esto se relaciona directamente con el trabajo colegiado, la autonomía profesional y la mejora desde la comunidad escolar. Finalmente, es importante subrayar que el documento plantea que la evaluación debe ser participativa, contextualizada, progresiva, incluyente y no punitiva. Esto significa que debe considerar las condiciones reales de las escuelas, la diversidad de estudiantes, docentes y comunidades, así como los recursos, necesidades y posibilidades de cada contexto. Su finalidad no es señalar culpables, sino generar información útil para mejorar. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, revisando su crítica a la evaluación tradicional, sus fundamentos normativos, sus definiciones centrales, sus líneas de acción, sus ámbitos. Entremos ahora al desarrollo principal del modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, conocido como MEDFI. Este documento debe estudiarse como una propuesta que busca resignificar la evaluación educativa en México, colocándola al servicio de la mejora continua, del diálogo entre agentes educativos, de la retroalimentación formativa y de la toma de decisiones contextualizada en las escuelas. El MEDFI surge como respuesta crítica a una forma limitada de evaluar. El documento inicia con una reflexión crítica sobre la evaluación educativa en México. Señala que, durante varios años, la evaluación se vinculó con una visión gerencial de la educación centrada en conceptos como calidad, desempeño, rendimiento, productividad y medición de resultados. Desde esa perspectiva, se impulsaron evaluaciones estandarizadas orientadas a medir aprendizajes, desempeño docente o rendimiento institucional mediante instrumentos externos, escalas numéricas, comparaciones y estándares homogéneos. El problema no es evaluar. El problema es reducir la evaluación a medición, puntaje, clasificación o control. Cuando esto sucede,
la evaluación deja de mirar la complejidad de las escuelas, los contextos, la diversidad del alumnado y el trabajo real de maestras y maestros. Clave para el examen. Si un reactivo presenta la evaluación como medición externa, estandarizada, punitiva o centrada únicamente en puntajes, esa idea se aleja del enfoque del MEDFI. La evaluación no debe lesionar la dignidad ni tener carácter punitivo. Una idea central del documento es que la evaluación no debe lesionar la dignidad de estudiantes ni docentes. Tampoco debe tener un carácter punitivo ni basarse en mecanismos externos que comparen, califiquen, estigmaticen o generen orientaciones arbitrarias de mejora. Este punto es muy importante. El MEDFI se distancia de una evaluación que señala culpables o genera miedo. En cambio, propone una evaluación que construya confianza, motive la participación y fortalezca la autonomía de las comunidades escolares. Desde esta mirada, evaluar no significa castigar. Evaluar significa comprender qué ocurre, por qué ocurre, qué se puede mejorar y cómo se puede avanzar de manera gradual. Clave para el examen. Si una opción plantea usar la evaluación para sancionar, exhibir, clasificar o comparar escuelas, docentes o estudiantes, no corresponde al MEDFI. La evaluación debe integrarse a los procesos educativos. El MEDFI adopta como estrategia central integrar la evaluación a los procesos educativos, al aprendizaje, a la práctica docente y a la gestión escolar. Esto significa que la evaluación no debe ser una actividad externa, paralela o final. Debe formar parte del trabajo cotidiano del aula y la escuela. Por ejemplo, cuando una maestra observa cómo sus estudiantes resuelven una actividad, identifica dificultades, dialoga con ellos y ajusta su enseñanza, está utilizando la evaluación con sentido formativo. La evaluación se vuelve útil cuando ayuda a comprender el proceso educativo y permite tomar decisiones para mejorarlo. Clave para el examen. Si el caso muestra una evaluación integrada a la enseñanza, al aprendizaje o a la gestión escolar, con uso formativo de la información, está alineado con el MEDFI. El MEDFI se orienta por el diálogo y la comprensión. Una de las apuestas centrales del modelo es entender la evaluación como un proceso de diálogo y comprensión para la mejora educativa. El diálogo significa que los agentes educativos participan en la definición de fines, sentidos, métodos, instrumentos, resultados y usos de la evaluación. No se trata de recibir una evaluación impuesta desde fuera, sino de construir sentido colectivamente. La comprensión significa analizar la información obtenida, reflexionar sobre la situación actual, identificar causas, reconocer desafíos y pensar alternativas de mejora con base en el contexto. Clave para el examen: si un reactivo menciona participación, diálogo, reflexión compartida, análisis de causas y construcción colectiva de mejoras, piensa en el MEDFI. La evaluación debe generar confianza y participación. El documento señala que la evaluación debe construir un clima de confianza. Esto es fundamental porque si la comunidad escolar percibe la evaluación como castigo o fiscalización, difícilmente participará con apertura. En cambio, cuando la evaluación se entiende como una herramienta para mejorar, las personas pueden involucrarse de manera más honesta, reconocer logros, identificar dificultades, compartir experiencias, analizar errores y construir rutas de mejora. La confianza permite que docentes, estudiantes, directivos, familias y autoridades educativas se comprometan con procesos colaborativos orientados a mejorar. Clave para el examen. Si una opción habla de evaluación como control o vigilancia, cuidado. El MEDFI busca confianza, colaboración y participación. La evaluación diagnóstica identifica el punto de partida. La evaluación diagnóstica se realiza para explorar el estado en que se encuentra aquello que se pretende evaluar. Ofrece información sobre el punto de partida y constituye la base para llevar a cabo acciones de mejora. Puede realizarse al inicio de una acción o proceso o para determinar la situación actual de algo que ya está en marcha. Además, permite definir características centrales, magnitud, alcance, causas y efectos asociados a una situación. Por ejemplo, una evaluación diagnóstica del aprendizaje ayuda a saber qué saben y qué necesitan fortalecer las y los estudiantes. Una evaluación diagnóstica de la práctica docente permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad de maestras y maestros. Una evaluación diagnóstica de condiciones escolares ayuda a comprender el estado de la convivencia, los ambientes pedagógicos o la relación con la comunidad. Clave para el examen. Si el caso habla de conocer el punto de partida para decidir acciones de mejora,
se refiere a evaluación diagnóstica. La evaluación formativa retroalimenta para mejorar. La evaluación formativa se caracteriza por el uso que se da a sus resultados. Una evaluación es formativa si ofrece retroalimentación precisa, útil y oportuna, y si a partir de ella se toman decisiones para mejorar. No basta con aplicar un instrumento, no basta con obtener resultados. La evaluación se vuelve formativa cuando la información permite reconocer logros, detectar dificultades, ajustar la enseñanza, mejorar la práctica docente o transformar condiciones escolares. El documento subraya que el rasgo distintivo de la evaluación formativa es la retroalimentación más que el momento en que se aplica. Clave para el examen: si un reactivo pregunta qué hace formativa a una evaluación, la respuesta es el uso de la información para retroalimentar y orientar acciones de mejora. La evaluación integral considera distintos ámbitos, agentes y contextos. La evaluación integral tiene varias dimensiones. Primero, reconoce que los aprendizajes no son solamente cognitivos, sino también socioemocionales, cívicos, sociales y culturales. Segundo, considera factores socioeconómicos, materiales, étnicos, lingüísticos, culturales y contextuales que influyen en los procesos educativos. Tercero, toma en cuenta a distintos agentes educativos: estudiantes, docentes, directivos, familias, comunidad y autoridades. Cuarto, articula distintas evaluaciones para construir un diagnóstico integral y un proyecto común de mejora educativa. Clave para el examen: si una opción reduce la evaluación integral a evaluar todo con un examen más grande, es incorrecta. Lo integral implica articular ámbitos, agentes, contextos y dimensiones de la formación. Diagnóstica, formativa e integral son características simultáneas. Una idea muy importante del MDFI es que la evaluación diagnóstica, formativa e integral no debe entenderse como tres evaluaciones separadas. En la práctica pueden presentarse como características simultáneas. Por ejemplo, una escuela puede realizar un diagnóstico de sus aprendizajes, usar los resultados para retroalimentar la enseñanza y considerar además el contexto, la práctica docente y las condiciones escolares. En ese caso, la evaluación es diagnóstica, formativa e integral al mismo tiempo. Esto ayuda a evitar una lectura fragmentada del modelo. El MDFI busca que la evaluación sea útil, contextualizada y orientada a la mejora. Clave para el examen: si preguntan cómo se relacionan lo diagnóstico, formativo e integral, recuerda que son dimensiones articuladas y simultáneas de una evaluación al servicio de la mejora. La mejora continua es progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa. El documento retoma la mejora continua de la educación como un proceso que busca garantizar el derecho pleno a la educación. Esta mejora tiene varias características. Es progresiva y gradual porque avanza de manera constante y paulatina. Es sistemática porque sigue un orden y ofrece mecanismos de retroalimentación. Es diferenciada porque adquiere rasgos distintos según cada ámbito del sistema educativo. Es contextualizada porque depende de los territorios, culturas, condiciones sociales, económicas y políticas. Y es participativa porque requiere la colaboración de diversos actores. Esto es clave para comprender que la mejora no ocurre de un día para otro, ni con recetas iguales para todas las escuelas. Clave para el examen: si una opción plantea una mejora rápida, uniforme y sin considerar contexto, no corresponde al enfoque del MDFI. La evaluación debe responder a tres preguntas básicas. El MDFI responde de manera distinta a tres preguntas tradicionales de la evaluación: ¿para qué evaluar y cómo evaluar? ¿Para qué evaluar? Para ampliar oportunidades de desarrollo y mejora educativa, fortalecer capacidades, generar diálogo y construir metas comunes. ¿Qué evaluar? Prácticas, procesos, contextos, saberes y conocimientos de los agentes educativos en una ruta progresiva de mejora. ¿Cómo evaluar? Con herramientas y recursos desarrollados con participación de los propios agentes educativos, impulsando autoevaluación, coevaluación, diversidad de instrumentos, consenso sobre fines, referentes, resultados y usos, así como retroalimentación permanente. Clave para el examen: si la evaluación se define desde fuera, sin participación de la comunidad y sin retroalimentación, se aleja del MDFI. La evaluación debe sustentarse en diversidad de métodos e instrumentos. El documento insiste en que la evaluación no debe reducirse a exámenes. Debe sustentarse en una diversidad de métodos e instrumentos según las necesidades de los agentes educativos y sus contextos. Esto puede incluir observación, registros anecdóticos, diarios de clase, portafolios,
rúbricas, listas de cotejo, escalas valorativas, preguntas orales, debates, ensayos, entrevistas, cuestionarios, bitácoras, grupos focales, análisis de videos, relatos de experiencias, estudios de caso y otros recursos. La idea central es que el instrumento debe elegirse según lo que se quiere comprender y mejorar. Clave para el examen: si una opción dice que evaluar equivale únicamente a aplicar exámenes, es incorrecta. El MEFEFI propone métodos e instrumentos diversos. La autoevaluación fortalece la autorregulación. La autoevaluación permite que cada agente educativo valore lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, qué logros alcanza y qué necesita mejorar. En el caso de estudiantes, ayuda a que tomen conciencia de su propio aprendizaje. En el caso de docentes, favorece la reflexión sobre su práctica. En el caso de comunidades escolares, permite analizar sus condiciones, procesos y avances. La autoevaluación fortalece la autorregulación porque ayuda a tomar decisiones sobre la propia acción, identificar errores, ajustar estrategias y avanzar hacia metas. Clave para el examen: si un caso habla de que estudiantes, docentes o comunidades reflexionan sobre su propio desempeño para mejorar, piensa en autoevaluación. La coevaluación impulsa el diálogo entre pares. La coevaluación implica valoración entre pares. Es un proceso de comunicación, diálogo, reconocimiento mutuo y desarrollo colectivo. En estudiantes puede ocurrir cuando revisan productos de sus compañeros con criterios claros. En docentes cuando analizan prácticas, videos, relatos, experiencias o proyectos de mejora. En comunidades escolares, cuando valoran colectivamente condiciones y procesos escolares. La coevaluación no busca juzgar de manera destructiva, sino enriquecer la mirada, compartir saberes, reconocer avances y construir alternativas. Clave para el examen: si el caso presenta evaluación entre pares con diálogo, reflexión y mejora, se relaciona con coevaluación. La retroalimentación debe ser descriptiva, oportuna y centrada en la mejora. El MEDFI privilegia las valoraciones descriptivas sobre juicios sumativos, clasificaciones o comparaciones jerárquicas. Una retroalimentación descriptiva no se limita a decir bien, mal, suficiente o insuficiente. Explica qué se logró, qué falta fortalecer, por qué puede estar ocurriendo y qué acciones pueden ayudar a mejorar. Debe ser oportuna, es decir, llegar a tiempo para tomar decisiones. También debe ser pertinente, considerando el contexto y las necesidades del agente educativo. Clave para el examen: si una opción propone devolver solo un puntaje sin explicación ni orientación, no corresponde. El MEDFI exige retroalimentación descriptiva y formativa. La evaluación debe evitar la sobrecarga. El documento señala que los procedimientos e instrumentos de evaluación no deben pesar sobre los agentes educativos ni significar una sobrecarga. Deben integrarse a la labor cotidiana y a los procesos de mejora que las escuelas impulsan. Este punto es muy importante para el examen, porque permite diferenciar una evaluación útil de una evaluación burocrática. Si evaluar implica llenar formatos sin sentido, quitar tiempo a la enseñanza o generar carga administrativa excesiva, pierde su sentido formativo. Clave para el examen: si un reactivo presenta la evaluación como carga adicional que no retroalimenta ni mejora, no corresponde al MEDFI. El MEDFI tiene 6 líneas de acción. El modelo de Mejoredu se basa en 6 líneas de acción. Construir información y valoraciones con la participación de quienes están más cerca de lo que se evalúa. Integrar la evaluación en las prácticas educativas, fortalecer su pertinencia y orientarla hacia los procesos centrales de mejora continua. Generar retroalimentación oportuna, pertinente y centrada en la mejora. Impulsar la autoevaluación, la coevaluación y la comunicación entre los diferentes agentes educativos. Emplear estrategias, métodos e instrumentos orientados a la valoración diagnóstica, formativa e integral del sistema educativo nacional. Desarrollar herramientas, recursos y mecanismos de apoyo en materia de evaluación. Clave para el examen: si preguntan por líneas de acción del MEDFI, recuerda participación, integración a prácticas, retroalimentación, autoevaluación y coevaluación, diversidad de estrategias e instrumentos y herramientas de apoyo. La escuela es el centro articulador de la evaluación. El MEDFI considera a la escuela como centro articulador de las iniciativas de evaluación y los proyectos de mejora. Esto significa que la evaluación adquiere sentido cuando ayuda a las comunidades escolares a comprender su realidad, articular información y tomar decisiones. La escuela no es solo un lugar donde se aplican instrumentos, es el espacio donde se interpretan resultados, se dialoga, se planean acciones y se da seguimiento.
La figura 5 del documento muestra que la evaluación integral se articula alrededor de la escuela, conectando aprendizaje, práctica docente, condiciones y procesos escolares, todo dentro del contexto sociocultural, clave para el examen. Si un caso plantea que la escuela usa la evaluación para construir un diagnóstico integral y un proyecto común de mejora, está alineado con el MEDFI. El MEDFI establece tres ámbitos prioritarios de evaluación. Los tres ámbitos prioritarios del MEDFI son evaluación para la mejora del aprendizaje de las y los estudiantes, evaluación para la mejora de la práctica docente, evaluación para la mejora de las condiciones y procesos escolares. Estos ámbitos no están aislados. La información sobre aprendizaje se articula con la práctica docente y ambas se relacionan con las condiciones y procesos escolares. Por ejemplo, si un grupo tiene bajos avances en lectura, no basta con mirar solo al estudiante. También hay que analizar la enseñanza, los recursos, el ambiente pedagógico, la asistencia, la relación con familias y el contexto. Clave para el examen. Si preguntan por ámbitos del MEDFI, memoriza. Aprendizaje, práctica docente, condiciones y procesos escolares. La secuencia de reflexión-acción organiza el proceso evaluativo. Una de las aportaciones más importantes del documento es la secuencia de reflexión-acción organizada en 5 preguntas. ¿Para qué evaluar? ¿Qué y cómo evaluar? ¿Cómo usamos los resultados de la evaluación? ¿Qué hacemos para mejorar? ¿Cómo damos seguimiento a nuestros avances? Esta secuencia evita que la evaluación se quede en un reporte. Obliga a pensar el propósito, seleccionar aspectos e instrumentos, analizar resultados, diseñar intervenciones y dar seguimiento. Clave para el examen. Si un caso termina en aplicar una prueba y archivar resultados, está incompleto. En el MEDFI, la evaluación debe conducir a acciones de mejora y seguimiento. La evaluación del aprendizaje debe acompañar y retroalimentar. En el ámbito de aprendizaje, el MEDFI busca recuperar el sentido pedagógico de la evaluación como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Evaluar el aprendizaje no debe centrarse únicamente en número, calificación o acreditación. Debe ayudar a saber dónde están las y los estudiantes, qué han logrado, qué necesitan fortalecer y cómo apoyarlos mejor. El documento señala que la evaluación debe acompañarse de retroalimentación relevante, útil y oportuna para estudiantes y docentes. También debe ayudar a madres, padres de familia y comunidad escolar a comprender cómo apoyar los trayectos formativos. Clave para el examen, si el caso menciona una evaluación para acompañar aprendizajes, ajustar enseñanza y orientar apoyos, corresponde al enfoque del MEDFI. El aprendizaje debe entenderse de manera amplia. El documento plantea que el aprendizaje no se reduce a conocimientos disciplinares. Incluye conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, así como cambios emocionales, físicos, cognitivos, lingüísticos y sociales. Además, el aprendizaje está situado en contextos familiares, sociales, culturales, económicos, geográficos e históricos. Esto significa que evaluar el aprendizaje requiere mirar más allá de una respuesta correcta. Hay que observar procesos, razonamientos, formas de participación, habilidades y condiciones que influyen en el desempeño. Clave para el examen. Si una opción reduce el aprendizaje a respuestas correctas en una prueba, queda corta. El MEDFI propone una visión amplia y contextualizada. Los docentes pueden usar distintos métodos para evaluar aprendizajes. El MEDFI reconoce que maestras y maestros ya evalúan continuamente en el aula mediante observación, preguntas, actividades, proyectos, cuadernos, tareas, trabajos y producciones del alumnado. El documento presenta ejemplos de métodos e instrumentos asociados a la evaluación del aprendizaje con fines diagnósticos y formativos, guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, escala de actitudes, cuadernos, portafolios, organizadores gráficos, listas de cotejo, escalas valorativas, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, preguntas en clase, preguntas orales, pruebas escritas, debate y ensayo. Clave para el examen. Si una opción permite elegir instrumentos según lo que se quiere saber del aprendizaje, es más cercana al MEDFI que una opción que impone una prueba única. La evaluación formativa en el aula puede incluir rúbricas y respuestas construidas. El MEDFI promueve la evaluación formativa mediante rúbricas, autoevaluación, coevaluación, discusión grupal y retroalimentación a partir de respuestas construidas. Las rúbricas ayudan a clarificar criterios. La autoevaluación permite que el estudiante valore su propio producto.
La coevaluación permite dialogar con otros y la retroalimentación ayuda a saber qué mejorar. Este enfoque busca que la evaluación sea también una oportunidad de aprendizaje. Cuando el estudiante comprende los criterios de calidad, revisa su trabajo y recibe retroalimentación, aprende sobre el contenido y sobre su propio proceso. Clave para el examen. Si una evaluación permite que el estudiante reflexione sobre su respuesta, dialogue con pares y mejore su producto, es formativa. La evaluación de la práctica docente se basa en reflexión, autoevaluación y coevaluación. En el ámbito de la práctica docente, el MEDFI plantea una evaluación participativa e incluyente. Su propósito es que maestras y maestros reflexionen sobre su práctica, identifiquen desafíos, reconozcan fortalezas y áreas de oportunidad y definan acciones de mejora. La práctica docente se entiende como un conjunto de saberes, habilidades, actuaciones y disposiciones socialmente condicionadas vinculadas con la cultura escolar, el contexto institucional y el desarrollo profesional. Esto significa que no se evalúa al docente como individuo aislado, sino su práctica en contexto. Clave para el examen. Si un reactivo presenta una evaluación docente como castigo individual o medición de productividad, no corresponde. El MEDFI evalúa la práctica para mejorarla. La evaluación de la práctica docente se vincula con la formación continua. El documento señala que la evaluación diagnóstica de la práctica docente debe apoyar la definición de rutas de formación continua y desarrollo profesional. Esto se relaciona con el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización, conocido como SIFCA. La evaluación diagnóstica permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad y a partir de ello orientar intervenciones formativas. Por eso, la evaluación no debe quedarse en un resultado, debe conectar con formación situada, trabajo colaborativo, desarrollo profesional y mejora de la enseñanza. Clave para el examen. Si el caso habla de usar resultados de evaluación docente para orientar formación continua, se relaciona con el MEDFI y el CIFCA. La evaluación de la práctica docente puede usar videos, relatos y registros. Mejor Edu propone estrategias como observación y análisis de videograbaciones de clases, reflexión individual, reflexión colectiva, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, registros orales o escritos, guías para la reflexión, relatos de experiencias y estudios de caso. El documento aclara que los videos no son clases modelo, son recursos para activar la reflexión y discusión. Esta idea es muy importante porque evita usar la evaluación como comparación con un modelo perfecto. Se trata de analizar situaciones reales para comprender la práctica y mejorarla. Clave para el examen. Si un caso habla de analizar videos o relatos para reflexionar sobre la práctica, no se trata de copiar un modelo, sino de activar autoevaluación y coevaluación. Las condiciones y procesos escolares también se evalúan. El tercer ámbito del MEDFI es la evaluación de las condiciones y procesos escolares. Aquí se busca valorar elementos como convivencia escolar, ambientes pedagógicos y relación con la comunidad. También se considera el contexto escolar, los recursos, las interacciones, la gestión, el acompañamiento, el trabajo colaborativo y los vínculos con familias y comunidad. Este ámbito es fundamental porque el aprendizaje y la práctica docente no ocurren en el vacío. Se desarrollan dentro de escuelas concretas con condiciones materiales, sociales, pedagógicas y comunitarias específicas. Clave para el examen. Si un caso analiza convivencia, ambientes pedagógicos o relación con familias y comunidad para mejorar la escuela, corresponde al tercer ámbito del MEDFI. La evaluación escolar debe vincularse con el PEMSI. El documento señala que la evaluación de condiciones y procesos escolares debe vincularse con los programas escolares de mejora continua o PEMSI en educación básica. Los resultados de evaluación pueden servir como insumo para actualizar diagnósticos, definir prioridades, diseñar acciones, implementarlas y dar seguimiento. La figura 10 del documento muestra esta relación: diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento, vinculando información sobre práctica docente, aprendizajes, rúbricas, cuestionarios, reportes, orientaciones, PMC y bitácora de experiencias. Clave para el examen. Si un caso menciona que los resultados de evaluación se usan para actualizar el PMC, definir acciones y dar seguimiento, está alineado con el MEDFI. Las comunidades escolares pueden usar bitácoras de experiencias. El documento propone la bitácora de experiencias como herramienta para registrar memoria del avance de las estrategias empleadas por la comunidad escolar. Puede incluir testimonios, evidencias, información, estrategias utilizadas y registros cuantitativos o cualitativos.
No tiene un perfil de rendición de cuentas, sino formativo. Sirve para reflexionar sobre cómo avanza la mejora y qué ajustes se requieren. También permite difundir e intercambiar prácticas exitosas con otras comunidades escolares. Clave para el examen. Si una opción usa la bitácora para fiscalizar o castigar, no corresponde. Su sentido es formativo, reflexivo y de seguimiento. El MEDFI también retroalimenta al sistema educativo nacional. Aunque el MEDFI pone al centro a las comunidades escolares, también busca generar información agregada para retroalimentar al sistema educativo nacional conocido como CEN. La información puede organizarse por escuela, zona escolar, entidad federativa y ámbito nacional. Esto ayuda a identificar necesidades, focalizar apoyos, fortalecer políticas educativas y valorar avances. Pero el punto importante es que esta información debe estar conectada con los procesos reales de las escuelas, no separada de ellos. Clave para el examen. Si se habla de información agregada para mejorar políticas educativas, se relaciona con la función del MEDFI de retroalimentar al CEN. El MEDFI rechaza la evaluación como fiscalización. Un principio muy claro del modelo es que la evaluación no puede reducirse a un ejercicio externo con fines de fiscalización. Tampoco debe estar orientada solo por estándares externos. Debe reconocer lo que los agentes educativos sí hacen, apreciar muestras de su trabajo, considerar sus contextos y ofrecer alternativas de mejora. Esto no significa ausencia de rigor, significa que el rigor debe estar al servicio de la comprensión, la justicia, la pertinencia y la mejora. Clave para el examen. Si una opción plantea fiscalización, control externo o comparación jerárquica como finalidad principal, se aleja del MEDFI. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es memorizar el significado de MEDFI, modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. El segundo consejo es recordar que la evaluación debe estar al servicio de la mejora continua de la educación, no de la sanción ni de la clasificación. El tercer consejo es distinguir los conceptos. Diagnóstica significa conocer el punto de partida, formativa significa retroalimentar para mejorar. Integral significa articular ámbitos, agentes, contextos y dimensiones. El cuarto consejo es memorizar los tres ámbitos: aprendizaje de estudiantes, práctica docente, condiciones y procesos escolares. El quinto consejo es memorizar la secuencia de reflexión-acción. ¿Para qué evaluar? ¿Qué y cómo evaluar? ¿Cómo usar resultados? ¿Qué hacer para mejorar? ¿Cómo dar seguimiento? El sexto consejo es recordar que el MEDFI promueve autoevaluación, coevaluación, retroalimentación descriptiva, participación, contextualización y confianza. El séptimo consejo es cuidar distractores. Si una opción habla de castigar, etiquetar, comparar, fiscalizar, medir solamente con exámenes o usar resultados sin acciones de mejora, no corresponde al enfoque del MEDFI. En síntesis, el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral propone una evaluación cercana a las escuelas, construida con participación de los agentes educativos, integrada a la enseñanza, al aprendizaje, a la práctica docente y a la gestión escolar. Su valor no está en producir números, sino en generar comprensión, diálogo, retroalimentación y acciones de mejora. Evaluación y las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, conocido como MEDFI, es una propuesta de Mejoredu que busca transformar el sentido de la evaluación educativa en México. Su propósito central es que la evaluación deje de entenderse como castigo, control, medición aislada o comparación numérica y se convierta en una herramienta para comprender, dialogar, retroalimentar y mejorar los procesos educativos. La idea central del documento es muy clara. La evaluación debe estar al servicio de la mejora continua de la educación. Esto significa que evaluar no consiste únicamente en aplicar instrumentos, obtener resultados o asignar calificaciones. Evaluar implica reconocer el punto de partida, analizar causas, identificar fortalezas y áreas de oportunidad, construir retroalimentación pertinente, tomar decisiones, impulsar acciones de mejora y dar seguimiento a los avances. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: MEDFI, Mejoredu, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación integral, mejora continua, retroalimentación formativa, valoración descriptiva, autoevaluación, coevaluación, autorregulación, corregulación,
diálogo, comprensión, comunidades escolares, práctica docente, aprendizaje de los estudiantes, condiciones y procesos escolares, convivencia escolar, ambientes pedagógicos, relación con la comunidad, Sistema Educativo Nacional, CIFCA, PMC, justicia social, equidad e inclusión. También recuerda la diferencia entre los tres componentes principales. La evaluación diagnóstica permite conocer el punto de partida, es decir, dónde estamos, qué fortalezas existen, qué dificultades aparecen y qué información necesitamos para iniciar o ajustar un proceso de mejora. La evaluación formativa usa la información para retroalimentar, orientar decisiones y ajustar acciones. La evaluación integral articula distintos ámbitos, agentes, contextos y dimensiones de la vida escolar para construir una mirada más completa de la realidad educativa. Una clave muy importante es que estas tres características no deben verse como evaluaciones separadas. En el MDFI, una evaluación puede ser diagnóstica, formativa e integral al mismo tiempo. Diagnóstica porque identifica la situación actual, formativa porque retroalimenta y orienta la mejora, e integral porque considera aprendizajes, práctica docente, condiciones escolares, contexto y participación de la comunidad. Para no confundirte en el examen, recuerda los tres ámbitos prioritarios de evaluación que plantea el MDFI. Evaluación para la mejora del aprendizaje de las y los estudiantes, evaluación para la mejora de la práctica docente y evaluación para la mejora de las condiciones y procesos escolares. Estos ámbitos se articulan alrededor de la escuela, que funciona como centro de referencia para construir diagnósticos, interpretar información y diseñar proyectos de mejora. También debe recordar la secuencia de reflexión-acción que organiza el proceso evaluativo mediante 5 preguntas para qué evaluar, qué y cómo evaluar, cómo usamos los resultados de la evaluación, qué hacemos para mejorar y cómo damos seguimiento a nuestros avances. Esta secuencia es fundamental porque muestra que la evaluación no termina con los resultados. La evaluación cobra sentido cuando genera diálogo, retroalimentación, intervención y seguimiento. Otro punto clave es que el MDFI impulsa la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación permite que cada agente educativo reflexione sobre su propia práctica, aprendizaje o proceso. La coevaluación permite valorar con otros, dialogar entre pares, reconocer avances y construir alternativas de mejora. Ambas fortalecen la participación, la autonomía profesional, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones contextualizada. Si en el examen aparece una situación donde una escuela aplica una evaluación, analiza resultados en colectivo, considera el contexto, evita etiquetar a estudiantes o docentes, construye valoraciones descriptivas, define acciones de mejora, actualiza su programa escolar de mejora continua y da seguimiento a los avances, piensa en el MDFI. En cambio, si el caso presenta una evaluación usada para sancionar, comparar, fiscalizar, etiquetar, clasificar o reducir la realidad escolar a un puntaje, esa opción no corresponde al enfoque del documento. El MDFI no rechaza la evaluación, rechaza su uso punitivo, externo, descontextualizado y limitado a la medición. Finalmente, quédate con esta síntesis estratégica. Evaluar desde el MDFI significa comprender la realidad educativa para mejorarla con la participación de quienes viven los procesos escolares todos los días. La evaluación debe ayudar a que estudiantes, docentes, directivos, familias, comunidades escolares y autoridades educativas construyan información útil, dialoguen sobre ella, tomen decisiones pertinentes y avancen hacia una educación con justicia social, equidad e inclusión. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, la evaluación al servicio de la mejora continua de la educación, te ayuda a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos.